Queridos y queridas, como ya comenzó el Pablito la semana pasada, o sea, la última reunión, no la semana pasada porque estaban todos en 18, comenzamos con esta miniserie de disciplinas espirituales. Como siempre, cada una de las decisiones que se toman están obviamente guiadas por nuestro Señor. Sabemos que es Jesús el que está al mando de su iglesia, de cada uno de sus ministerios. Por lo tanto, este break que nos dimos del libro de Daniel, también confiamos que fue guiado por el Señor. Y también pensamos que están en directa relación, porque nosotros alcanzamos a estudiar los primeros 2 capítulos de Daniel. Y nosotros veíamos en Daniel y sus amigos, ¿cierto?, ciertas características de su carácter que fueron provistas por Dios mismo, ¿cierto? Y vimos también la dependencia que tenían ellos hacia el Señor. Entonces, eso da cuenta de ciertas disciplinas espirituales, ¿cierto? El conocimiento de las escrituras y estar apegados en oración constantemente. En más de alguna ocasión les contábamos también cómo Daniel oraba 3 veces al día, ¿sí? O sea, estaba en plena dependencia al Señor. Y nosotros no queremos dejar eso solamente como una información o algo de que admirar, no decir, oh, wow, Daniel, sino que es algo que el Señor permitió que esté en su palabra para animarnos nosotros mismos, porque eso es algo que no tiene tiempo, atemporal, para sus hijos, ya sea de el pasado, del presente y del futuro. El Señor quiere que nos relacionemos con Él, ¿ya? Y que lo hagamos también a través de la oración. Y estamos viviendo actualmente tiempos súper complicados, súper difíciles, y que es muy probable que no, bueno, no voy a decir eso, que es muy probable que no mejoren, porque no van a mejorar, porque la palabra dice que vamos a ir de mal en peor, ¿ya? Pero tenemos a nuestro Señor. Entonces, es tiempo de que, y siempre, de que nos animemos a poner en práctica estas disciplinas. Y el Pablito, la última reunión, también dejó un poquito claro qué eran las disciplinas espirituales, o qué íbamos a entender por disciplinas espirituales, y es algo que es bastante práctico, es algo concreto, y que se debería evidenciar en nuestra vida diaria si es que las llevamos a cabo de manera sistemática, de manera periódica. ¿Y por qué una disciplina espiritual? Porque además ha sido provista o dada por Dios mismo. El Señor es el que nos manda a escudriñar sus escrituras, aparece tal cual en su palabra, y nos manda constantemente también a orar, ¿cierto? A tener esta comunión con nuestros hermanos, etcétera. Por lo tanto, disciplinas espirituales lo vamos a ver como algo súper concreto, algo tangible, ¿sí? Y en lo cual deberíamos vivir en función también de eso, o se debería ver reflejado en nuestra vida cotidiana. Y señalar que en esta miniserie vamos a abordar 3, ¿cierto? Está la lectura de la Biblia, cuyo objetivo es conocer el carácter de Dios, la oración, el objetivo es comunicarse con Dios, y la comunión, que es poner en práctica entonces el amor a Dios y al prójimo, ¿sí? Hoy día nos vamos a enfocar en la oración, y el título es Porque separados de Cristo nada podemos hacer, ¿ya? Basado obviamente en el pasaje de base que tenemos para profundizar un poquito más en la oración hoy día. Entonces, lo primero que podríamos preguntarnos es ¿qué entendemos por comunicación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también podríamos dar por sentado una definición, pero puede que cada uno de nosotros maneje distintos tipos de definiciones o conceptos vinculados con eso. Si nosotros lo viéramos del diccionario nomás, comunicación se entiende como un proceso, ¿ya? Que se basa en la transmisión e intercambio de mensaje entre un emisor y un receptor, ¿ya? Pero es eso, comunicarse entonces con Dios, ¿qué implica? ¿Es solamente la transmisión, un intercambio de una información? ¿Comunicación entonces es sinónimo de relación o no? ¿Ya? Entonces, cuando nos detenemos y profundizamos más en ello, vamos a decir que la oración o el acto de orar dado por nuestro Señor responde a relacionarnos íntimamente con Él. Entonces, no es solamente un intercambio, un mero intercambio de información, ¿sí? O depositar ciertos datos, no es eso. Orar significa hablar con Dios. O sea, ya eso es un tremendo privilegio, que así como yo les decía al inicio, que estos tiempos tan difíciles
me han llevado a mí en lo personal también a valorar aquello que yo daba por sentado, ¿cierto? Y decir, chuta, Señor, eh, nunca te agradecí lo suficiente cuando yo podía salir de mi departamento, ir caminando a mi trabajo y con libertad pasar a un supermercado, un negocio, etcétera. Y resulta que ahora lo valoro tanto y lo anhelo tanto. Y con la oración, creo que es el mismo ejercicio que tenemos que hacer. A veces no nos detenemos en que es un privilegio además que tenemos por ser hijos e hijas de Dios, que podemos acceder a hablar con nuestro Padre Celestial y ponernos ante su presencia porque hubo un sacrificio del Hijo de Dios, de Cristo, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre y podemos pedir perdón y pedir perdón porque vamos a recibir ese perdón. Y podemos también exponer nuestras aflicciones y el hecho de que a través de la oración podamos exponer también estas aflicciones es porque de base hay una confianza en nosotros, ¿sí? Como producto de la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que si vamos, corremos a nuestro Señor y exponemos nuestras aflicciones es porque también confiamos en que vamos a recibir esta paz, este consuelo de parte de nuestro Señor. Y orar no solamente exponer nuestras aflicciones, también es dar gracias. Y a veces pasamos por alto eso, agradecer al Señor por su provisión. A través de dar gracias reconocemos que el Señor entonces está en control de cada una de las situaciones o aspectos de mi vida. El hecho de poder tener un lugar donde vivir, ya sea que sea una casa propia o que arrendemos, el Señor provee, ¿ya? Para que podamos tener techo, para que podamos tener abrigo, para que podamos tener alimentos, todos esos motivos de gracia, el trabajo, la familia, etc. Y, y también me voy a volver un poco, se me había olvidado algo que es súper, súper importante, cuando nosotros tenemos también la posibilidad de pedir perdón, previo a eso es que es el Señor el que nos lleva a arrepentimiento también. No es cualquier perdón, estamos hablando de corazones acongojados, arrepentidos, porque han sido quitadas la venda de nuestros ojos. Nosotros podemos ser conscientes hoy en día por el poder del Señor, somos conscientes de nuestra condición humana. Y es motivo también de oración siempre, que a nosotros nos duela el pecado, pedirle al Señor, Señor, que nos duela el pecado, llévanos a arrepentimiento, llévanos a ser quebrantados y a pedirte perdón y recibir tu perdón, que lo recibimos obviamente por gracia. Y otra cosa que hacemos en la oración, en este tiempo de conversar, de relacionarnos íntimamente con nuestro Señor, también es reconocer sus atributos. De hecho, cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, comienza con eso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos reconociendo quién es nuestro Señor, cuáles son sus atributos, que Él es nuestro Dios bueno, que Él es santo, que Él es misericordioso, que Él es justo. Es una instancia para adorar a nuestro Señor y que nuestros corazones sean expuestos. Pedirle al Señor que Él escudriñe nuestros corazones, que Él pueda mostrarnos cuáles son las verdaderas motivaciones que están a la base de los actos, de la manera en que vivimos. Por lo tanto, orar es algo bastante profundo, ¿ya? Bastante íntimo. Nosotros podemos exponer situaciones que nos acongojan, podemos expresarle nuestro amor al Señor, ¿ya? Y la oración además no es dada de la nada, ¿sí? Por lo mismo nosotros podemos afirmar que la oración no es opcional. ¿Por qué no es opcional? Porque así está expresado claramente en las Escrituras, ¿sí? Y la Escritura es la palabra de nuestro Señor. A través de las Escrituras podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Podemos conocer su carácter. Y en la palabra, aquí puse como ejemplo solamente tres pasajes de la Biblia. Pero por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, Pablo dice, orad sin cesar. En Colosenses 4.2, perseverad en la oración. En Filipenses 4.6, sean conocidas vuestras peticiones a través de la oración con acción de gracias. O sea, el Señor constantemente, tomé solamente 3 ejemplos, pero a lo largo de la Escritura constantemente nos lleva a que tenemos que estar orando, ¿ya? Por lo tanto, no es una opción. Hay una forma en que se debe llevar a cabo estos tiempos de oración,
de relación, de intimidad con nuestro Señor, y está dado por las Escrituras. Y por otra parte también podemos afirmar que orar es una necesidad, ¿ya? Y nos podríamos preguntar, ya, pero ¿por qué es una necesidad? Ya sabemos que no es opcional, ¿cierto? Pero es porque, ya el Señor manda que tenemos que hacerlo así. Pero es por algo. Nosotros también necesitamos esa relación de intimidad con el Señor. Y es allí donde se basa la elección del pasaje base, ¿ya? Juan 15 del 4 al 5. Y lo voy a leer nuevamente, ¿ya? Fue el que leyó la Prisi al inicio. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, les voy a dar algunos antecedentes de contexto, ¿ya? Estamos en el Evangelio de Juan, está en el Nuevo Testamento. Y el propósito de este libro se encuentra en el capítulo 20 de Juan, versículo 31. Dice que estas palabras, este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Está hablando de la vida eterna. Por lo tanto, el objetivo del Evangelio de Juan es mostrar que Jesús es Dios. Y es dentro de este Evangelio también en que se muestran varios yo soy, ¿ya? Que dan cuenta de que, por ejemplo, voy a profundizar más adelante, pero es como yo soy la vid, ¿cierto? Yo soy el pan. Y eso es una alusión o una muestra, más que nada irrefutable, de que Jesús es Dios, se hace un nexo con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recordemos que Dios mismo en el Antiguo Testamento se muestra, se revela a través de ese nombre, como muchos otros nombres, pero como el yo soy, ¿sí? Y por otra parte, este pasaje, que está ubicado en el capítulo 15, está en el marco de el momento previo a que Jesús fuera arrestado, ¿ya? Los capítulos del 13 al 17 se sitúan en ese momento, ¿ya? En un momento de intimidad donde Jesús estaba con sus discípulos y son preciosos esos capítulos, o sea, toda la palabra del Señor es hermosa, pero también les animo a que después puedan ustedes también revisarlo, ¿ya? Les voy a hacer como un breve resumen. Desde el capítulo 13 en adelante, es ahí en el capítulo 13 cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿ya? Y los lava también con un propósito, les está haciendo algo ahí también revolucionario, o sea, ningún rabí iba a lavar los pies de sus discípulos, pero él lo hace, siendo el Hijo de Dios. Entonces muestra que Él es el Rey Siervo, y también nos da un ejemplo claro. Ahí dice que nos van a conocer a quienes somos sus discípulos porque nos amamos unos a otros. Está mostrando algo muy profundo nuestro Señor a través de esa acción. Se está humillando, ¿ya? ¿Qué nos queda a nosotros? Sobre todo que luchamos constantemente con nuestro orgullo, si tenemos ese tremendo ejemplo de nuestro Señor que le lavó los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas, ¿ya? Después de eso, también Jesús, al decirles que ya queda poco tiempo de que Él esté con sus discípulos se entristecieron y Él les recuerda que Él se va a ir para preparar moradas en el cielo para ellos, ¿ya? Y que también no se entristezcan porque va a enviar al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que Él los va a guiar, ¿ya? También les advierte que van a ser perseguidos. Eh, y al mismo tiempo, luego de eso, de advertirles que van a ser perseguidos, también les dice que no teman porque Él ha vencido al mundo. Eso entre los capítulos 13 al 16. Y entre medio está esta metáfora de la vid. Por eso dice que sigan apegados a Él, ¿cierto? Porque separados de Él, nada podéis hacer. Así dice el Señor. Y el capítulo 17 es una oración. En el capítulo 17, Jesús se dirige al Padre. Ora al Padre por sus discípulos, y no solamente por los 11 discípulos, porque a esa altura Judas ya se había ido a hacer lo suyo,
¿ya? Sino que ora por nosotros también, por nosotros los que estamos ahora aquí conectados y por todos sus hijos alrededor del mundo, por todos los que se convirtieron después. Entonces, en el capítulo 17, versículo 20-21 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eh, Precioso, precioso el contexto, ¿ya? Ahí se ve esta unión, esta dependencia, esta relación íntima entre el Hijo y el Padre. Y se basa en eso también la metáfora de la vid y los pámpanos. Ya está vinculado a que nosotros imitemos esa relación de intimidad, ¿sí? Bueno, de este pasaje vamos a abarcar brevemente 3 ideas en el cual vamos a enmarcar entonces la oración, ¿sí? La primera entonces es Cristo como la vid verdadera. Luego, apegados a Cristo, llevamos mucho fruto, pero separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces ahí vemos también algo muy radical, ¿ya? Si estamos apegados a Cristo, sí llevamos mucho fruto, por lo tanto eso se refleja en nuestra vida, y separados de Cristo no podemos hacer absolutamente nada, ¿ya? En el versículo 4 comienza diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. No comienza diciendo, bueno, evalúen ustedes y si es que quieren, permanezcan en mí y yo en vosotros, dependiendo de las circunstancias. No, ¿sí? Sino que los manda a permanecer en mí y yo en vosotros. Y en los versículos previos, además, no solamente está la imagen o la figura de la vid y los pámpanos. La vid es un parrón, ¿ya? Los pámpanos son las ramitas, ¿sí? Entonces, ahí está la figura también del labrador, o sea, de quien cuida esta vid. ¿Y quién es este labrador? Es el Padre. Es el Padre el que quita, ¿cierto? El Padre es el que aparta a su hijo desde antes de la fundación del mundo, los adopta como hijos, ¿cierto? Y somos salvos nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, dándole ese contexto es que comienza en el versículo 4 señalando, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Y por qué? Porque dice, como el pámpano, o sea, como las ramas no pueden llevar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, que es como el tronquito, de ahí viene la vida. O sea, una rama es rama en tanto procede de un tronco, ¿verdad? De una fuente de vida. Entonces dice, así tampoco, perdón, esa es la imagen, por si acaso todavía no se habían hecho la idea, ya está ahí más que claro, ya. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A reflexionar en términos de la dependencia que nosotros debemos tener con nuestro Señor, ¿ya? Así como hay una dependencia estrecha entre el Hijo y el Padre, es una dependencia que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Él es el mediador. A través de Cristo es que nosotros tenemos vida eterna. La fe que nosotros es la fe salvífica porque está sustentada en que creemos en Jesucristo, en que Él entregó su vida, Él murió y Él resucitó y Él va a volver. Por lo tanto, acá el Señor se está refiriendo a un tema de vida o muerte, así de sencillo, ¿ya? Y así de radical. Si yo establezco esta relación de dependencia a mi Señor, entonces yo puedo obtener vida, porque si no, esa rama, vivir de manera independiente, simplemente se seca y no lleva fruto, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es perseverar en estar apegados a nuestro Señor. ¿Lo podemos hacer de manera perfecta? No lo podemos hacer de manera perfecta, por eso es necesario perseverar. Por eso es que nosotros estamos hablando de que la oración forma parte de una disciplina espiritual, es algo que nos tenemos que esforzar, pero también ese esfuerzo tenemos que recurrir a nuestro Señor para que sea provisto. Por otra parte, en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Que esa era como esta segunda idea en que íbamos a hacer énfasis, ¿cierto? Ya dijimos que la vid era Cristo. De donde proviene la vida es Jesús, es Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros nos separamos de Cristo, eso nos lleva a muerte. Entonces, el que permanece en Cristo, ese lleva mucho fruto. ¿A qué le vamos a llevar mucho fruto?
Eso se puede reflejar en vidas transformadas, ¿sí? Si nosotros experimentamos esta transformación de nuestros corazones, nuestras vidas no pueden seguir igual que antes. Tiene que haber cada una de las áreas de nuestra vida en términos de nuestras relaciones familiares, nuestro contexto laboral, todo se ve impactado por el poder del Señor, por el poder del Evangelio. Estas vidas transformadas dan cuenta de que el amor sacrificial que el Señor nos muestra a través de su muerte y su resurrección, que se entrega hasta lo sumo, incluso de lavar los pies a sus discípulos, eso es el amor práctico, ¿ya? Él es humillarse. Por lo tanto, en nuestras vidas debería reflejarse la práctica de este amor sacrificial. ¿Por qué? Porque de esa manera damos cuenta que somos verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. ¿Por qué? Porque permanecemos en el amor de Dios, ¿sí? Eso es cuando decir permanecer en mí y yo en vosotros, es permanecer en el amor de Dios. Ese amor, entonces, que era tan evidente, ¿sí?, en esta relación íntima entre el Padre y el Hijo. Y por otra parte, al pasar tiempo con nuestro Señor, se van a evidenciar entonces, o se va a evidenciar el fruto del Espíritu, ¿sí? Como el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5 del 22 al 23. Entonces, ¿qué va a pasar si, sobre todo, estando nosotros actualmente en un contexto social tan perturbador, ya, con tanto conflicto dando vueltas, a veces lo que menos sale es la templanza, ¿cierto? Lo que menos aparece es la mansedumbre. Entonces, nosotros necesitamos a nuestro Señor, necesitamos estar apegados. Por eso es que la oración no es opcional y por eso es que la oración sí es una necesidad, porque el Señor mismo nos dice, nosotros somos sus ramitas, ¿sí? De Él que es la vid, y vamos entonces a dar mucho fruto a través de nuestra vida y lo vamos a reflejar a Él si estamos apegados a nuestro Señor, para que nos provea esta templanza que de otra manera no va a salir, sobre todo cuando muchas veces somos provocados a ira, en distintos contextos. Pueden ser con personas que no son cristianas, ¿cierto? Estoy pensando en las típicas discusiones políticas, o ahora que se está acercando también el plebiscito de por qué vas a votar, si por uno o por otro, y muchas veces se asocia un juicio de valor, dependiendo de lo que tú quieras votar. Entonces también hay muchas provocaciones. ¿Qué va a pasar ahí? Si nosotros no hemos invertido tiempo con nuestro Señor, no le estamos pidiendo al Señor que nos provea de esta mansedumbre, de esta templanza, del gozo y el poder ser pacificadores, es muy probable que aparezca la carne o la flesh, por si alguno de ustedes es bilingüe. Puede que aparezca lo que no queremos que aparezca, obviamente, y que es con lo que batallamos, ¿cierto? Como dice Pablo en nuestros miembros, es el pecado que todavía mora en nosotros. Pero con el Señor sí podemos responder de manera distinta. Entonces es importante detenernos acá y ver cuáles son los propósitos de la oración. El propósito de la oración, entonces, intimar con Dios, es poder someternos a su voluntad y a través de esta relación entonces de intimidad, que Dios nos permite ver qué hay en nuestro corazón. Pidámosles eso al Señor, que podamos nosotros, que Él escudriñe nuestro corazón, que nos muestre nuestras motivaciones, qué sentimos, qué anhelamos, qué es lo que realmente estamos adorando. Por tanto, la oración no tiene como propósito que Dios cumpla mis deseos egoístas. Eso no. O que Dios responda diligentemente para cubrir mis necesidades en los tiempos que yo demando, ¿ya? Puede que alguna vez nos hayamos pillado a nosotros mismos o hayamos escuchado a otra persona decir, Señor, te doy hasta el fin de semana para que me respondas si me cambio de trabajo, ¿ya? Casi así como, Señor, te doy, dando plazos al Señor, ¿sí? Entonces, no, la voluntad del Señor es buena, es agradable, es perfecta. Por lo tanto, su respuesta, tanto en forma como en tiempo, va a responder a su soberanía, a su santidad, a su justicia y amor. Si el Señor, si ustedes no sé, o yo también, le pido algo al Señor, ¿ya? Cambiarme de trabajo, y resulta que el Señor no me da otro trabajo, eso no significa que el Señor no responde a mi oración, no me escuchó. No, pues,
El no cambiarme de trabajo es una respuesta súper clara del Señor. El Señor entonces tiene dentro de su voluntad que yo siga ahí, ¿ya? Sus propósitos son mucho más grandes. Entonces es importante acá preguntarnos frente a quién y con quién me encuentro dialogando íntimamente. De repente cuando nos pase esto, ¿ya? Esto de invertir un poco la lógica de la oración, cuando están pervertidos por el pecado que mora en nosotros, que al final terminamos actuando como mini soberanos o mini reyes y le exigimos al Señor que satisfaga, ¿cierto?, nuestros deseos. Entonces, ahí pedíamosle al Señor que nos arrepintamos de corazón por ello, pidámosles perdón, abracemos lo que es correcto ante los ojos de nuestro Señor. Entonces, acerquémonos en oración, humillados como siervos, y también gozando de esta posición que por gracia se nos ha sido otorgado, que es ser hijos e hijas del Dios Altísimo. Cuando hablamos también de la oración como disciplina, es lo que yo les decía que era necesario que tengamos para estar apegados a la vid, ¿cierto? Y responde a la obediencia y a la dependencia de Dios, ¿ya? El ir constantemente al Señor en oración es un acto de obediencia. Y además de dependencia, ¿por qué? Porque nosotros estamos batallando a diario con nuestra condición humana, con el pecado que hay en nosotros. Estamos batallando con un sistema perverso, un sistema corrupto que es el mundo, y con el enemigo. Por lo tanto, no podemos ser tan ingenuos y tan ingenuas de levantarnos un día, salir, hacer todas nuestras cosas en el día y así, y enfrentarnos a nuestro propio pecado, al mundo y al enemigo como si nada. Necesitamos de nuestro Señor. Entonces, esta oración como disciplina requiere que seamos diligentes, que nos esforcemos en la búsqueda del Señor. Entonces, les doy un ejemplo y acá les animo que cada uno piense también un poco cómo tiene distribuida su rutina, ya en el día a día. De repente, no sé, comenzamos el día, nos duchamos, desayunamos, ordenamos, trabajamos, regresamos a la casa, nos acostamos, el día siguiente comienza todo de nuevo. Y la típica es como, ups, no leí la palabra, ups, no oré, o de repente estoy llorando cuando estoy saliendo rápido, no sé, del departamento, ay Señor, ayúdame, protégeme, ya, o si no voy en la micro, orando, voy caminando, Señor, sí, ya, gracias por toda tu provisión, no sé qué, y lo hacemos así como de repente un trámite, ya, como algo muy rápido, no estamos disfrutando de ese espacio con el Señor. Entonces, ¿cómo se refleja mi dependencia a Dios en este escenario? En una rutina muchas veces que es tan caótica, ¿cierto? Como que amenaza con comernos a veces. Como que vivimos en el mundo nosotros y sabemos que vivimos bajo principios que no son de este mundo. Y esos principios deberían reflejarse entonces en mis costumbres, ¿cierto? Se debería reflejar incluso en mi rutina. Como yo no pertenezco a este mundo, mi rutina no va a ser la misma que acá en el mundo, sino que la oración tiene que ser una prioridad, la lectura de la palabra también. Lo digo no porque para mí esto sea miel sobre hojuelas, es algo con lo que yo también lucho, por supuesto, ¿ya? Pero es importante que nos animemos uno a otro para que podamos vivir, así como en Efesios 6 se señala, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por lo tanto, preguntémonos, ¿tus tiempos, mis tiempos de oración reflejan nuestra dependencia o independencia a Dios? ¿Sí? También preguntémonos eso, de pronto nuestra rutina cotidiana, nuestra rutina diaria, está reflejando más que nada que yo vivo independiente del Señor, cuando el Señor nos muestra que separados de Él nada podemos hacer. Y la oración también es un privilegio, es un deleite. El poder tener acceso al Padre, eso es un privilegio, ¿ya? Fue algo al cual accedimos por medio de Jesucristo, por medio de la entrega del Hijo de Dios hasta la muerte. Si no hay fe, nosotros no tenemos acceso a la oración, la verdadera oración. Si no tenemos la fe salvífica, si no creemos en Cristo, si Cristo no hubiese muerto por nosotros no tendríamos acceso al Padre. Por lo tanto, nosotros estamos frente a un privilegio tremendo el poder orar. ¿Ya? Solo los hijos tienen acceso al Padre. Por lo tanto, la oración no es un trámite, no es tampoco una imposición, no debería ser una carga, ¿cierto?
sino un privilegio al cual accedemos a aquellos que fuimos cubiertos por la sangre del Cordero. Y si es un privilegio, la oración al mismo tiempo es motivo de deleite. ¿Ya? Se la pregunta también, ¿nos habíamos detenido, te has detenido a pensar en ello? Si no, roguémosle igual al Señor, que todos los días nos maravillemos ante su misericordia e inigualable amor, que también no lo demos por sentado, que no nos acerquemos a la oración como si fuera una carga, como un trámite, algo que yo le tengo que hacer un checklist en mi día a día, y decir, ya listo, cumplí, para no sentirme culpable, ¿ya? Cuando esta relación de intimidad es poder conocerse mutuamente, y es como muestra del amor hacia nosotros. Y en el versículo 5 además dice, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, nada. No es que separados de mí no vas a poder alcanzar todas tus metas, algunas nomás. No, nada. Ya eso es un absoluto. ¿Y lo dice quién? El Altísimo. Por lo tanto, ¿podemos refutar? No. Nada podemos hacer lejos de nuestro Señor. Y acá Cristo es el gran yo soy. ¿Por qué nada podemos hacer sin Él? Porque Cristo, como Él dice, Él es la luz del mundo. Por lo tanto, todo lo que está fuera de Cristo está en tinieblas. Él es el pan de vida. Él es la vida eterna. Por eso es la fuente de agua viva, ¿cierto? Que nos lleva a vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él, por medio de Él, llegamos al Padre, ¿sí? Él es la puerta por el cual podemos acceder al Padre. Él es la vid. Por lo tanto, y acá está el pasaje de Éxodo 3:14, eh, donde cuando Moisés fue comisionado por Dios a que fuera, ¿cierto?, a liberar al pueblo, y ahí Moisés, yo me imagino ahí, bueno, ni me imagino, porque está ahí en medio de la zarza ardiente escuchando a Dios mismo, y bueno, él le dice que cómo va a ir al pueblo de Israel y ¿al nombre de quién? Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por lo tanto, no es menor que aparezcan tanto yo soy en el Evangelio de Juan. Ahí hay un nexo directo con el Antiguo Testamento. Aquí mismo es donde Jesús está diciendo que Él es Dios, de aquel que se estaba hablando en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, desde Moisés, Él es aquel. ¿Ya? Y voy a tratar de ir más veloz. Bueno, este es un pasaje de Ryle, J.C. Ryle, ya es un obispo anglicano, que en el año, no sé, a mediados de 1800, él mencionó que el primer acto de la fe es hablar a Dios, ¿ya? Eh, y que la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Entonces, ¿cómo puede una persona vivir sin respirar? ¿Y cómo puede una persona creer sin orar? Entonces lo ve así, de esa manera tan esencial para un cristiano, que es como respirar, tendría que ser el orar, ¿cierto? El hablar con nuestro Señor. Me imagino que muchos de ustedes conocen software Redil, no sé, pero son ¿no? Hay algunos que sí. Esto que, como una especie de caricaturas gráficas que hacen. Bueno, este es un pámpano que se quiso independizar. Ya que se ven ahí, bueno, sin fruto y todo desesperado, claramente alejándose del Señor. Y quise rescatar lo que señalaban acá. No podemos ser cristianos y tener un corazón autosuficiente. Y también pidámosle al Señor que nos ayude a escudriñar nuestros corazones. Y si detrás de esa poca diligencia en mis tiempos de oración está la creencia y el engaño de que yo puedo vivir sin la ayuda del Señor, sin relacionarme con Dios. Entonces, ¿por qué oro? Porque Dios nos lo manda, porque va en función de un diseño del Señor, ¿ya? Porque es el medio que Él estableció para relacionarnos en intimidad con Él. Entonces, para muchos de nosotros quizá en el pasado escuchamos a algún hermano que pueda decir, ¿y qué saco yo con orar si total el Señor es soberano? Finalmente yo le puedo pedir algo, pero igual Él hace lo que Él determina, porque Él es soberano. Y otros pueden decir, pero es que el Señor todo lo sabe, pues Él es omnisciente, entonces, ¿qué saco yo con pedirle algo si total Él ya sabe? Bueno, los atributos del Señor nunca han sido una justificación para pecar, nunca ha sido una justificación para la desobediencia, ¿ya? Entonces,
es un motivo de adoración, de alegría, la soberanía y la omnisciencia del Señor. Yo aún así, yo accedo al Señor. Y acá voy a ir mucho más rápido, porque me quiero ir al ejemplo de Jesús, ¿ya? Si nuestro Señor oró sin cesar, y aparece en los evangelios, el Señor le enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y por qué? Sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque lo vieron en una forma práctica en Jesús, que se apartaba para orar al Padre, ¿cierto? Entonces solía orar de forma regular, con clamor y lágrimas, a veces toda la noche. Eh, Siempre que enfrentó sus mayores crisis lo hizo con oración, oró por sus discípulos, por la iglesia. Le compartí parte del capítulo 17. Rogó a Dios en su agonía en el Getsemaní. Y siempre, por ejemplo, en Lucas 22, del 41 al 42, dice, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tremendo ejemplo que nos da nuestro Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Sí, sobre todo Jesucristo estuvo apegado al Padre en oración, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Que el Señor nos libre también de esa idea. Entonces reflexionemos también en torno a nuestros tiempos de oración. Esto es como un ejercicio que nos podamos llevar. Si la oración que estamos practicando es de tipo egocéntrica o cristocéntrica. Cuando es cristocéntrica es en todo tiempo y es con acción de gracia. Es destacando los atributos de nuestro Señor, ¿ya? Es adorándolo, es disfrutando de ese tiempo con nuestro Señor. Cuando es egocéntrica va a ser de alguna manera ganancial, va a depender de las circunstancias, es cuando estoy en aprietos, eh, es cuando necesito quizá alguna ayuda, algún cambio, y a veces se nos olvida que esta oración no es solamente para pedir, no es que esté mal pedir, está bien, ¿cierto? Pero no solamente eso, es mucho más, ya es relacionarnos con nuestro Señor. Y para ir finalizando, como aplicaciones, ponía también esta pregunta, ¿cómo vamos a responder en santidad, dando gloria a Dios en toda nuestra manera de vivir si vivimos de manera independiente de Él? Bueno, es imposible. Yo les animo, hermanos y hermanas, y es un ánimo para mí también, que ante esta situación que estamos viviendo social, ¿cierto? Se viene este aniversario, ¿cierto?, del estallido social que experimentamos el año pasado. Se aproxima también el plebiscito, la votación, y por lo mismo las redes sociales se llena de un montón de comentarios, se tiende a polarizar mucho la gente en general. Cada uno de nosotros podemos tener quizá una postura determinada, pero más allá de la postura que podamos tener, nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿ya? Nosotros pertenecemos al reino de Dios, por lo tanto nuestros valores, nuestros principios están anclados en Cristo. Y la única forma de poder darle la gloria al Señor en la manera en que nosotros respondemos, cómo hacemos uso de nuestras redes sociales, cómo va a haber en muchas oportunidades que vamos a omitir una respuesta, va a ser para darle gloria al Señor, para ser pacificadores, para demostrar el fruto del Espíritu. Para eso necesitamos estar apegados al Señor con toda súplica, con toda en oración, dando gracias constantemente a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque apegado a Cristo sí es posible responder con amor, con paz, con bondad, con mansedumbre, ¿ya? Y esto sí, para terminar, la oración y el estudio de la palabra no pueden ir separados, para nada. Nosotros también oramos la palabra. Si algunos dicen, no, es que a mí no me den la palabra, pero yo oro. Ya, pero ¿cómo yo voy a poder repasar los atributos del Señor? ¿Cómo yo voy a conocer el carácter del Señor? ¿Cómo yo voy a saber cuál es mi posición ante mi Señor si yo no estudio la palabra? Y viceversa, es como, no, yo estudio la palabra, pero, oh, no, yo en la oración, next, que otros oren por mí. No, porque si no va a ser solamente un ejercicio intelectual. Estoy recabando información, estoy llenando mi cerebro de información, pero la palabra del Señor es práctica y necesitamos entonces esta disciplina, estar orando al Señor constantemente para ello. Entonces, este pasaje final, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora vamos a orar. Amado Señor, amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por
por permitirnos tener este tiempo con mis hermanos y hermanas, Señor, en torno a ti. Te pedimos, Señor, que estos días nos permita también examinar nuestros corazones, que tú lo examines, Espíritu Santo, que nos muestres cómo hemos estado con la oración, cómo hemos estado con este tiempo de intimidad contigo, Señor. Si estamos viviendo de manera independiente a ti, si, si sin querer incluso, Padre, estamos actuando de manera autosuficiente. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para apartarnos de ti? Qué deleite es poder conocerte más, Señor. Eh, qué, qué maravilloso, qué privilegio, Señor, es poder tener acceso a ti, confiar en ti, porque sabemos que eso es fruto de la transformación que tú realizaste en nuestros corazones. Señor, ayúdanos para poder buscarte, para poder interceder por nuestros hermanos, para poder animarnos a orar. Te pido por el grupo de jóvenes adultos también, especialmente, Señor, para que saquemos provecho los días viernes, la oración que tenemos también como ministerio. Poder orar todos juntos, aunque sea por este medio virtual, pero poder acercarnos a ti, Señor, sabiendo que tú eres el que sostiene nuestro ministerio, Señor. Eres tú el que sostiene nuestra iglesia. Eres tú, Señor, el que permite las pandemias y el que las quita, Señor. Eres tú el que está a cargo de los gobiernos. Eres tú el que ordena todas las cosas, Señor. Te damos gracias, te damos muchas gracias, Dios Santo, por poder escucharte, Señor, esta noche, por tu palabra, Señor. Te pedimos que, que se vuelva o se transforme en algo práctico en nuestro día a día, Señor. Te lo rogamos para el avance de tu nombre, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, no el nuestro. Gracias te damos, Dios, y todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.